Shalom Haverim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Introducción al Judaísmo. Hoy con nuestra 48ª clase de introducción, en donde vamos a comenzar a estudiar el tema del Shabbat. El Shabbat es el día más importante del judaísmo, es la fiesta más importante del judaísmo. Olvídense de Yom Kippur, olvídense de Sukkot, de Pesach, la fiesta que determina el ritmo verdadero de la vida judía, o al menos debería hacerlo, es el Shabbat. Es la única de las fiestas judías que es llamada Ot, es llamada un símbolo entre Dios y el pueblo de Israel, y como bien lo dijo Ahad Ha'am, el gran pensador sionista de comienzos del siglo XX, más que los judíos han guardado el Shabbat, el Shabbat ha guardado a los judíos. Es decir, esta institución del Shabbat tan importante ha sido fundamental para la preservación de las costumbres judías, de la religión judía, de la familia judía. Entonces, esto era lo que estábamos hablando en nuestra clase 46 sobre la estructura del tiempo, y fue lo que nos faltó. Entonces pasamos de los meses a las semanas, y todas las semanas, sin excepción en el judaísmo, acaban en el día séptimo, que es el día Shabbat. Incluso los días de la semana en hebreo son ordinales. O sea, en español, en inglés, en alemán, estos determinan, los días de la semana están basados en la mitología. Se asociaba un día de la semana con un dios particular. Por supuesto, nosotros como monoteístas pues no tenemos esto, y los días de la semana en hebreo son ordinales. Yom Rishon, primer día después de Shabbat. Yom Sheni, segundo día después de Shabbat. Yom Shlishi, que es el martes, tercer día después de Shabbat. Yom Revi'i, que es el miércoles, cuarto día después de Shabbat. Yom Hamishi, que es el jueves, y Yom Shishi, que es el viernes, y el Shabbat tiene su nombre especial. En portugués se utiliza el mismo sistema ordinal. ¿Ok? Entonces, el Shabbat determina la esencia del tiempo judío, y en estos próximos meses, en estas próximas clases, vamos a enfocarnos en este tema del Shabbat. ¿Ok? ¿Preguntas antes de comenzar? No, ok. Entonces, si yo les preguntara, Haverim, ¿cuántas mitzvot de Shabbat hay? Me dirían, lo primero que me diría la gente es 39. O alguna gente diría cientos. Y la verdad es que, como ya vamos a ver, solo hay 5 mitzvot del Shabbat. Incluso en la Mishnah, en Mishnah Masejet Hagigah, segundo capítulo, los rabinos comentan de que las alajot de Shabbat son como una montaña que pende de un cabello. ¿Por qué? Porque la verdad sea dicha, menciones del Shabbat en la Torah no es que haya muchas, ¿sí? O sea, hay. La cuarta, el mal llamado cuarto mandamiento. O sea, hay, digamos, unas 6, 7, 8 veces en la Torah que se dice guarden el Shabbat, no hagan melajá el Shabbat. Pero el edificio de las alajot de Shabbat, es decir, todo el aparataje rabínico que surge de estas pocas menciones, es, como llaman los rabinos, una montaña pendiendo de un cabello. El gran desarrollo de las leyes del Shabbat se da en la Torah oral. Si ustedes miran el tratado más largo del Talmud, es Masejet Shabbat, tiene más de 150 folios, y eso que no son todas las alajot de Shabbat, porque luego tenemos el segundo Masejet del Seder Moed, que se llama Eruvin, que tiene que ver también, que también es bien largo, casi 80 folios, que también tiene que ver exclusivamente con las leyes de Shabbat. Es decir, peso por peso,
En los 2 Masechtot que tratan del Shabbat tenemos más de 200 folios, estos son páginas por ambos lados, 400 páginas de denso texto arameo, donde estamos tratando de detallar las leyes del Shabbat. Entonces es interesante que todas estas leyes se deduzcan de 5 leyes fundamentales del Shabbat. ¿Ok? Esto es tomado, este texto en hebreo es tomado de el Mishneh Torah del Rambam, donde el Rambam introduce su exposición de las leyes de Shabbat. ¿Ok? Dice, Yesh bichlalan hamesh mitzvot. Concerniente al Shabbat hay 5 mitzvot. Shetei mitzvot aseh, 2 mitzvot positivas, usholosh mitzvot lo taraseh, y 3 mitzvot negativas. ¿Cuáles son estas 5 mitzvot que tienen que ver con el Shabbat? Vezehu peratan, y estas son en detalle. 1. Lishbot beshvei. Cesar de trabajar, cesar de hacer melajá en el 7º día. ¿Qué significa Shabbat? A ver, la raíz verbal, ustedes saben que toda, o no sé si sépanlo ahora, todo verbo, casi toda palabra en hebreo proviene de una raíz trilítera, es decir, 3 letras. No es la shevet es sentarse. La raíz de la shevet es yud shin bet. La raíz de Shabbat es Shin Bet Tav, que significa cesar, parar, detenerse. ¿Ok? En hebreo, a una huelga se le dice Shvita. Vamos a dejar de trabajar, Shvita. Es una palabra moderna, pero que en mi opinión yo creo que expresa, especialmente para nosotros los latinoamericanos, muy bien el sentido del Shabbat. Lishbot es detenerse, cesar, parar, frenar. Ese es el sentido del Shabbat. ¿Ok? Entonces, Lishbot, cesar en el día 7º. ¿Cesar qué? Ya vamos a ver. Ahí es donde viene, ahí el detalle, como decía Capulina. ¿Ok? Segunda, y Lishbot Bashvi'i es una mitzvah positiva. ¿Cierto? Lishbot Bashvi'i, cesar. O sea, yo debo hacer, cesar es un acto positivo. Así esto suena un poquito contradictorio. ¿Ok? Shelo lanasot bo melajá. No hacer en él ningún tipo de melajá. Esta es una mitzvah negativa. Shalom, Caterine y Javier. Alguien de Barranquilla, por favor, mándele un mensaje a Liliana y a Beni. No sé dónde están. Shelo lagasot bo melajá. En el 7º día no debemos hacer melajá. Y esta es una palabra que voy a dejar sin traducir, Javerim, porque esa es una palabra, melajá, es una de estas palabras hebreas difíciles, como lo es tumá o tojorá. O sea, yo puedo traducir esto como pureza o impureza, pero voy a estar destruyendo el campo semántico de la palabra. Melajá, Javerim, no tiene traducción al español. Mucha gente dice, esto es trabajo. Pero melajá no es trabajo, melajá es melajá. Melajá es un término que luego va a ser definido en la literatura rabínica de una manera específica. O sea, Javerim, yo soy rabino. Mi día más ocupado de trabajo es el sábado. Eso no significa que yo haga melajá. Yo no hago melajá. Intento no hacer melajot en Shabbat. Ya vamos a ver que esto requiere de una disciplina inmensa, de un conocimiento inmenso, y no solo eso, sino también de una preparación, de poder vivir en un contexto y en una comunidad que me permita a mí vivir sin hacer melajot, para tener una vida judía relativamente normal. Por eso es que yo, Javerim, les digo,
y en esto espero que aunque sea una verdad difícil de asumir, vean la sabiduría de este dicho, y es que la vida judía no puede ser vivida en aislamiento. No puede ser vivida en aislamiento. Necesitamos comunidad. La comunidad complica a veces la observancia judía, pero también la enriquece y la faculta, la permite en otras maneras. Entonces, Javerim, dejemos esta palabra melajá sin traducir, dado que vamos a pasar el resto de estas largas semanas, la mayoría del tiempo, tratando de definir qué es lo que sí, o sea, qué tipo de acciones caen bajo el rubro de melajá. ¿Ok? Tercero, shelo le'enosh beshabbat. No castigar en Shabbat. Esta es una mitzvah que se las puedo explicar facilito. Esta es la que menos tiempo nos vamos a demorar. Una corte judía no puede reunirse en Shabbat y no puede castigar a alguien en Shabbat. Alguien no puede ser ejecutado, alguien no puede ser azotado. O sea, cuando las cortes judías, esos eran sus dos métodos punitivos. No hay cortes en Shabbat y está prohibido de manera explícita de Oraita que una persona no debe ser castigada en Shabbat. Entonces esa es una mitzvah que ya la expusimos y no tendremos que volver a ella. Fácil. Cuarta mitzvah, y es una mitzvah negativa, shelo la enosh beshabbat. ¿Ok? Cuarta mitzvah, shelo latzeit hutz ligvul beshabbat. No salir de el tchum Shabbat, de el área del Shabbat en Shabbat. ¿Cómo se define el tchum Shabbat? Si yo vivo en una finca, ¿ok? Si estoy yo en una finca, en un ranchito, y ese es el sitio donde yo recibo el Shabbat, yo no puedo alejarme de ese sitio más de 2,000 codos, es decir, 1 kilómetro. Ese es el Tchum Shabbat. ¿Qué pasa si yo estoy en un área urbana? Es decir, si estoy en un pueblito. No puedo salir de los límites de ese pueblito más de 1 kilómetro, más de 2,000 pasos, 2,000 codos, digo, en cualquier dirección. Esto era sencillo y es una mitzvah bastante más entendible, pues cuando pensamos que la ciudad más grande que existía en la época talmúdica, o al menos la ciudad más grande a la que tenían acceso los rabinos del Talmud, era posiblemente Alejandría. Alejandría, si mucho, tendría 1 o 2 kilómetros de ancho por 2 kilómetros de largo. Es una ciudad que hoy en día sería una colonia grande o un barrio grande de una de nuestras ciudades modernas. Hoy, para una persona que vive en una ciudad moderna, esta cuestión de Tchum Shabbat, pues prácticamente no tiene mucha aplicación. Yo puedo caminar de la punta de Manhattan, ¿cierto? De la punta norte de Manhattan hasta Wall Street, que es la punta sur de Manhattan, que son casi 28 kilómetros en Shabbat, sin violar esta ley. Ahora, si yo salgo, aquí hay ya preguntas. Bueno, Manhattan, por ejemplo, son 5 ciudades en una, son 5 boroughs, son Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, que es una isla, a esa sí no se puede salir, y el Bronx. Entonces hay debates de si cruzar de un borough a otro es lícito. Esto, Javerim, afecta más que todo a aquellas personas que viven en zonas rurales o cuya sinagoga queda en otra ciudad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a
de acuerdo a esta mitzvah, yo no puedo salir más de 1 kilómetro de mi pueblo en Shabbat. Ahora, hay un eruv. Y como vamos a ver, hay 3 tipos de eruvim. Hay eruv hatzerot, que es lo que la gente casi siempre interpreta como eruv, que es cuando yo combino espacios privados para hacerlo espacio público. Esto es posiblemente la parte más esotérica de las leyes de Shabbat. Ténganme paciencia, ya lo explicaremos en detalle. Está el eruv tafshilin, que es un eruv de tiempo, donde de cierto modo yo combino tiempos para poder cocinar en Yom Tov para Shabbat. Y está eruv tchumim, que es una estrategia legal que me permite a mí añadir 1 kilómetro más a mi tchum Shabbat. ¿Ok? Entonces, piensen en la realidad, Javerim. Si ustedes alguna vez visitan Eretz Israel, y espero que todos tengan ese gran mérito, van a ver que en la Galilea, recordemos, la Mishnah fue desarrollada en la Galilea, había pueblitos. Entonces cada pueblito tenía su sinagoga, o había pueblitos que eran muy chiquitos y tal vez no tenían la sinagoga. ¿Y qué tal si la sinagoga queda a más de 1 kilómetro? Pero queda a menos de 2 kilómetros. Entonces lo que la gente hacía era, hacían una cena de Shabbat colectiva en la casa de Pepinito, que vivía a medio camino entre la sinagoga y el pueblito, y el centro entonces de la vida comunitaria por ese Shabbat quedaba determinada en la casa de Pepinito. Entonces eso le permitía a la gente añadir 1 kilómetro más. Pero estamos hablando de distancias que pues hoy en día para nosotros son risibles, pero pues esa es la mitzvah. Sobre esto hablaremos más en detalle cuando lleguemos al tema de Tchumim y de Eruvim. ¿Ok? Quinta mitzvah, es una mitzvah negativa. Shelo latzet chutz ligvul beshabbat. ¿Ok? Y por último, lekadesh hayom bizkira. Santificar el día oralmente. Santificar el día oralmente. Estas son las leyes del Kiddush. Que es, como ven, una mitzvah positiva. Es una mitzvah positiva. Yo en Shabbat debo hacer una declaración verbal. Rabínicamente hemos aprendido que esta declaración verbal se hace sobre una copa de vino, donde yo diga Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Preguntas. ¿No? Cinco mitzvot de Shabbat. Aquellos que viajan 4 horas para llegar a la sinagoga, ¿qué pueden hacer si trabajan de lunes a viernes? Esta es la halajá. Uno puede tratar de cumplir toda la halajá, la mayoría de la halajá. Ser judío implica cambios. Si yo quiero
cumplir la halajá a carta cabal, entonces yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y uno de estos cambios posiblemente puede ser trabajar todo un día extra o trabajar horas extra durante la semana para poder salir el viernes al mediodía, por ejemplo, si tengo que viajar, o tratar de mudarse a un sitio donde pueda estar uno cerca, si yo quiero cumplir cabalmente la halajá. Porque pues una persona que viaje el viernes, pues ya hay varias transgresiones. Entre estas, pues, el tema de Tjum, pero pues también está el tema de andar en coche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso es un proceso que implica cambios significativos de la manera en que yo vivo mi vida. ¿Ok? Preguntas. No, ok. Quiero aclarar primero este tema. Yo creo que este tema este tema de que es una mitzvah positiva cesar en Shabbat y es una mitzvah negativa no hacer melajá, creo que esto el Rambam lo explica de excelente manera, y con esto ya podemos movernos al tema con el que quiero comenzar hoy por el final, que es todo este tema del Kiddush, este tema de la santificación de modo verbal del Shabbat. ¿Ok? Esa es la primera halajá de Hilchot Shabbat del Rambam. Dice: Shvita beshvi'i mi melajá mitzvat ase. Cesar en el día séptimo de hacer trabajo es una mitzvah positiva. Sheneemar, pues está dicho en Éxodo 23:12 y en Éxodo 34:21, Uvayom hashivei tishbot, y en el séptimo día cesaréis. Okay, la Torá de Oraita dice explícitamente hay que cesar en el día séptimo. Vejol haose bo melajá, todo aquel que hace melajá en el día sábado, bitel mitzvah hace. No solo no hace una mitzvah positiva, ve'avar al lota hace, sino que está violando una mitzvah negativa. Sheneemar, pues está dicho lota hace kol melajá. En Éxodo 29 y en Deuteronomio 5:13 dice: no haréis en este día melajá. Umahu hayab al asiat melajá, ¿cuál es el castigo que se recibía tradicionalmente por por una acción culposa de melajá en Shabbat? Y masá bertzono bezadón, si la persona lo hace de manera consciente y culposa, hayab karet, el castigo es karet, escisión espiritual, lo que eso signifique. Si ahí había testigos y se le avisó, es decir, había 2 testigos kasher que dijeron: oiga, usted sabe que lo que está haciendo es una melajá y hoy es Shabbat, y la persona dice sí y no me importa, en ese caso niskal, se le apedreaba. Una persona que hace una melajá de manera involuntaria, hayav korban hatat kavua, tenía que traer un korban hatat, una ofrenda de expiación fija. ¿Ok? Entonces, la primera mitzvah positiva y la primera mitzvah negativa de esta lista del Rambam son 2 caras de la misma moneda. Por un lado, estamos obligados a parar, a cesar de hacer melajá, y por el otro lado estamos obligados, o sea, estamos mandados a no hacer melajá. Ahora hay un midrash muy lindo.
hay dos, o sea, los 10 mandamientos, lo que mal se llaman los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no hay 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Los judíos no llamamos este texto los 10 mandamientos, nosotros llamamos este texto Aseret Hadiberot, las 10 sentencias. Las 10 sentencias. Hay dos versiones de estas 10 sentencias. Una está en el capítulo 20 del libro del Éxodo y el otro está en la Parashat Vaet-Hanan, la cual vamos a leer en 2 semanas. En Parashat Vaet-Hanan del libro de Deuteronomio. Son listas similares pero no idénticas, y posiblemente el sitio donde más claro se ve esta diferencia es en la mitzvah de Shabbat. En una lista saquemos mi Tanaj, siempre que podemos citar el Tanaj, saquemos un Tanaj. En Parashat Yitro, en el libro del Éxodo, capítulo 20, dice, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recuerda al día Shabbat para santificarlo. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. De ahí, de este versículo, es de donde viene esta quinta mitzvah de la cual habla el Rambam, que hay que lekadesh et Yom HaShabbat bizkira. Hay que santificar el día Shabbat oralmente, recordando que es Shabbat. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio, Parashat Vaet-Hanan, capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 12, dice, Shamor et Yom HaShabbat lekadesho. Guardaréis el día Shabbat para santificarlo. Shamor vezahor. Ok, y si ustedes se saben el Lejadodí comienza, la primera estrofa del Lejadodí comienza con una mención de esta paradoja. O sea, supuestamente Moshe está citando 40 años después lo que oyó en el monte Sinai, el libro de Deuteronomio. Para aquellos que vieron mi video de Parashat Shavua, de Barim 01, la Torah de acuerdo a Moshe, el libro de Deuteronomio está escrito en primera persona. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Números está escrito en tercera persona. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Y dijo Hashem a Moisés diciendo, pero es Moshe el que está escribiendo, pues ¿cómo así? Está escrito en tercera persona. El libro de Deuteronomio en su gran mayoría está escrito en primera persona. Es Moshe recordando sus 40 años de servicio al pueblo de Israel. Y aquí dice, y esto fue lo que pasó en el monte Sinai, esto fue lo que pasó en Horeb. Sino que 40 años después, en vez de decir Zahor, dice Shamor. Y hay un midrash rabínico que dice que la gente escuchó, o bueno, Moisés escuchó, hay diferentes midrashim de quién escuchó qué, Shamor vezahor bedibur echad. Lo escuchó al tiempo, simultáneamente, en estéreo. O sea, por un oído oíamos Shamor, cuida, guarda el día Shabbat, y por el otro recuerda el día Shabbat. Y he escuchado este midrash rabínico, un midrash contemporáneo, sobre este midrash rabínico que está basado sobre una dificultad textual, que Shamor y Zahor son dos caras diferentes del Shabbat. Shamor son las cosas negativas, son las cosas que yo no hago en Shabbat. La mayoría de la gente dice, ¿usted es Shomer Shabbat? Shomer Shabbat, entonces la gente entiende es que se abstiene de hacer cosas que están prohibidas en Shabbat. Pero hay una categoría, y en mi opinión no menos importante, de Zoher Shabbat, de una persona que recuerda el Shabbat, es decir, que hace las cosas positivas del Shabbat. En otras tradiciones, el judaísmo es pintado
como un sistema legalista, como un sistema sin alma, sin espíritu, que son reglas y reglas y reglas y reglas sobre reglas, más reglas sobre pues todos los detalles más ínfimos de la vida humana. Y si yo, ciertamente yo puedo interpretar, y hay mucha gente que tristemente vive un judaísmo así, vive un judaísmo enfocado en la restricción, en la negatividad, pero esto es solamente una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda que es el aspecto de Zahor Shabbat, de disfrutar el Shabbat, de, como decía el profeta Isaías, de Kar'ata la Shabbat oneg, llamarás al Shabbat un deleite. Y el verdadero Shabbat es un balance entre Shamor y Zahor, entre las mitzvot positivas del Shabbat, los deleites del Shabbat, las delicias del Shabbat y las restricciones del Shabbat que lo hacen un día diferente, que lo hacen, como decía Abraham Yoshua Heschel, una isla en el tiempo, un palacio en el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hoy con las cuestiones positivas de Shabbat. No sé si ustedes, Javerim, han estado siguiendo mi clase de Hilhot Shabbat. Yo sé que algunas personas sí, otras no. Pero estas leyes ya las vimos en infinito detalle y fueron explicadas mejor de lo que puedo explicárselas hoy por el rabino Haim David Halevi. Entonces, si es necesario, los invito a que repasen estas clases de Hilhot Shabbat. Búsquenlo en nuestro canal de YouTube, Kol Tuv Sefarad. Listas de reproducción, Hilhot Shabbat. Ahí tenemos esto en detalle. ¿Ok? ¿Preguntas? Ojo, con respecto a la pregunta de Javier, el Shabbat no comienza para nosotros en Bereshit. En Bereshit, en el segundo capítulo de Bereshit, nosotros insistimos en que el Shabbat, en que cesar, de cierto modo, es una actividad endémica al universo. Es decir, es algo que Dios también hace. Ahora, por supuesto, el Shabbat de Dios y el Shabbat nuestro va a ser muy diferente. Pero sí, la raíz del Shabbat, por supuesto, está en la narrativa de la creación del universo, donde en el séptimo día Dios reposa. Y como casi todo en la Torah, el Shabbat es imitatio Dei, como decían los medievales. Imitación de Dios. Una de las labores del judío es tratar de imitar a Dios. Ahora, imitar a Dios exactamente es imposible, porque Dios, pues, dado que tiene características muy diferentes, tiene pues reglas muy diferentes. Pero este es un aspecto en el que la tradición lo dice de manera explícita. Dice, esto es Zecher Lemaase Bereshit. Y esto es interesante porque casi todo en el Shabbat, casi todo lo que tiene que ver con el Shabbat en el judaísmo viene en parejas, viene por partida doble. Hay dos raciocinios de la institución del Shabbat. Es decir, la Torah explica de dos formas por qué guardamos Shabbat. Y si ustedes miran el texto del Kiddush, ambas son mencionadas en el Kiddush.
Una es Zecher Lema'aseh Bereshit. El Shabbat es un recordatorio de la obra de la creación. Cada vez que un judío observa Shabbat, está dando fe a través de sus acciones de que el mundo tiene un principio, de que el mundo tiene un orden, de que el mundo no es caótico, de que el mundo no es aleatorio. Eso es Maaseh Bereshit. Si fue en 7 días, si fue en 14 billones de años, es irrelevante. Zecher le Maaseh Bereshit es un acto de confianza en que el mundo, de cierto modo, puede subsistir sin mí. Yo no soy tan importante que si no mando este correo el mundo se va a destruir. Si yo no arreglo esta cerca, el mundo no se va a caer. La única cosa, nos dice nuestra tradición, que merece, y no solo que merece, sino que exige que yo viole el Shabbat, es salvar una vida. ¿Por qué? Porque ahí un mundo entero y miles de mundos, nos dice la Torah. Cada vida humana es un universo de mundos. No es solo la vida de esta persona, es la vida de sus descendientes y los descendientes de sus descendientes. Entonces, para salvar a miles de mundos yo puedo violar el Shabbat, que es simplemente un recordatorio de la creación de este mundo, del orden de este mundo. Y es un acto de humildad cósmica. El Shabbat es un acto de humildad cósmica. Es decir, mire, el mundo puede sobrevivir sin mí. Zecher le Maaseh Bereshit. Ese es uno de los raciocinios que se da no solo para el Shabbat, sino para todas las fiestas. Todas las fiestas en el judaísmo tienen este doble principio. Zecher le Maaseh Bereshit. Y el otro es, ¿cuál? Zecher Yetziat Mitzrayim. El Shabbat es un recordatorio de la salida de Egipto. Nos dice la Torah de manera explícita, guarda el Shabbat. ¿Por qué? Porque tú fuiste esclavo. Tú sabes lo que no es, lo que significa no poder descansar. Y dado que tú lo viviste en carne propia, lo que es ser explotado y lo que es ser trabajado hasta la deshumanización, por lo tanto tú no puedes hacer eso. Porque no solo descansas tú, sino que descansan tus siervos, tus siervas, tus animales, todo. Zecher Litziat Mitzrayim, un recordatorio de la salida de Egipto, es el aspecto social del Shabbat. Es el aspecto donde yo digo, hay cosas más importantes que mi ganancia. Hay cosas más importantes que mi bottom line. Pero es que todo esto tiene que terminarse porque entonces voy a perder plata. Todo el mundo merece al menos un día de descanso. Un día donde no estén siendo utilizados como engranajes. No estén siendo utilizados como medios, sino como decía Kant, exclusivamente como fines. En Shabbat cada persona es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin de la persona en Shabbat? Existir. Yo existo en Shabbat. Yo no soy ni médico, ni futbolista, ni ingeniero, ni millonario. No me puedo gastar la plata que tengo en Shabbat. Tampoco me puedo gastar la plata que no tengo en Shabbat. El Shabbat trata de ser el gran ecualizador. Joaquín, yo no creo en razones místicas. Esto es lo que dice la tradición. Seguramente los cabalistas habrán encontrado muchas razones para el Shabbat. Posiblemente la más conocida, que es del Arizal, que dice que en Shabbat uno recibe una segunda alma que viene del cielo, y entonces se deleita y luego el alma vuelve y le cuenta a Dios todas las cosas chéveres que aprendió en Shabbat. Ok,
Midrash bonito. A mí no me entusiasman esos midrashim. Ok, entonces, preguntas. No, esto de que las actividades del Shabbat se dividen en Shamor y Zahor es un midrash. O sea, una persona que dice ser Shomer Shabbat y no hace Kiddush, pues no es Shomer Shabbat. Sino pues estamos dividiendo esto de manera pedagógica, ¿cierto? Las cosas que a mí me recuerdan que es Shabbat y las cosas que a mí de cierto modo me limitan, pero también definen qué es el Shabbat. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven el texto del Kiddush, lo tengo aquí enfrente. ¿Ok? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzavanu, b'shabbat kodsho b'ahav ratzon inhilanu. Nos diste un Shabbat con amor, nos hiciste heredar un Shabbat. Zikaron leMaaseh Bereshit. Un recordatorio de la obra de la creación. Ki hu yom tehillah, pues es un día de alabanza. Limikrae Kodesh, que pertenece a las fechas del santo, o las fechas del templo. Kodesh aquí no es Dios, Kodesh es el santo. Zecher litziat Mitzrayim. Recordatorio de la salida de Egipto. Kivanu bajarta botano kidashta, nos elegiste, nos santificaste, mikol amim, por encima de todos los pueblos, o desde todos los pueblos, Shabbat kodsheha be'ahavav ratzon inhaltano, y el Shabbat de tu santidad nos hiciste heredar con amor y con buena voluntad. Baruch atah Hashem, mekadesh Shabbat, bendito eres tú Hashem, creador, quien santifica el Shabbat. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Elmer. Doña Carmen, no, o sea, aquí Enosh está hablando de una corte. A una corte le está prohibido castigar y regañar en Shabbat. A una persona no, pero ciertamente no está en el espíritu del Shabbat, especialmente si estamos hablando de niños o de una persona. Pelear en Shabbat no crea un ambiente propicio para Shabbat. Puede esperar. Con los niños a veces no puede esperar, pero entonces particularmente en Shabbat tener una actitud bastante más indulgente con ellos. Elmer, no. La semana de 7 días es una de las instituciones más antiguas del mundo. Mucho más antigua que el pueblo de Israel. La semana de 7 días ya la tenían los sumerios. Los sumerios que vivieron 1000 y pico de años antes de que naciera Abraham. ¿De dónde la sacaron? Veto a saber. O sea, no hay ningún tipo de fenómeno natural que se dé en 7. ¿Ok? Sí, la luna son 28 días y pico. La luna no es exactamente
no es exactamente 28 días. 52 semanas son el año, sí, 52 semanas y pico. Y ese y pico es lo que molesta, ¿cierto? Pero es una convención que precede a la Torá, que precede al pueblo hebreo, y que el pueblo hebreo pues simplemente heredó y es su marco de referencia. O sea, si nosotros nos tomamos la Torá literalmente, pues es un marco de referencia universal. Dios mismo descansó en el séptimo día. Ahora, si este día es un día de 24 horas para Dios o no, es algo que no voy a entrar a discutir. En mi opinión, no lo es, ¿cierto? Los días de la creación, primer, segundo, tercer día, en mi opinión, no son días de 24 horas. Eso es tomarse la Torá literalmente y pues eso contradiría todo lo que sabemos de ciencia. Y es algo que los mismos rabinos del Talmud hace 2000 años ni siquiera encontraban, o sea, ya le estaban poniendo peros y dijeron, no, los días de la creación eso no son días de 24 horas, son 1000 años. Hay rabinos hay un rabino incluso, creo que es Rabbi Shimon no Shimon Bar Yochai, Resh Lakish, que comentando sobre el primer versículo del Génesis, habla de que el mundo ha tenido muchos ciclos de creaciones, que el mundo ha sido creado y destruido, y esa es una de las teorías científicas sobre el origen del universo, que este no es el único universo que ha existido. Eso también lo dicen, por ejemplo, los hindúes. Los hindúes hablan de la respiración de Brahma, es decir, que el universo entra a existir y luego se destruye y luego renace. Hay científicos que plantean la posibilidad de un Big Bang y de un Big Crunch, es decir, que primero toda la energía del universo está concentrada en un lugar, explota, y luego el universo por la fuerza gravitatoria se vuelve a contraer, es decir, toda la materia comienza otra vez a devolverse al mismo sitio. Es decir, o sea, uno puede encontrar en los Midrashim y ciertamente en la Kabbalah prácticamente todas las teorías contemporáneas de la cosmogonía, pero pues eso no me parece tan importante. Lo que sí es cierto es que esta estructura de 7 días de la semana ha sido mantenida de manera estricta desde hace más de 4 milenios. ¿Ok? Es decir, si nosotros retrotraemos cada 7 días, va a ser Shabbat. Incluso cuando el calendario gregoriano, aquellas personas que han visto mi video sobre por qué comenzamos en la diáspora a rezar la tefilá del invierno el 4 de diciembre, tiene más matemática de la que puedo hacer en este momento. El calendario gregoriano en el siglo XV, los cristianos se dieron cuenta de que el calendario juliano, que era el calendario romano que habían estado utilizando por casi 15 siglos, tenía un desfase, estaba perdiendo días, y que habían perdido 14 días, que la Pascua estaba sucediendo muy temprano en marzo y que eventualmente la Pascua iba a suceder en el invierno. Y preocupados por esto, el Papa Gregorio hizo una corrección, es decir, se saltó 14 días del calendario. Y sabemos exactamente cuáles días del calendario. Sabemos el año en el que pasó. Entonces se pasó del, no sé si eran 14 o 11 días, un salto de fechas. Entonces, el martes 7 de octubre, al día siguiente, era miércoles 18 de octubre. Es decir, esos días intermedios no existieron numéricamente, pero no se hizo cambio alguno de la semana de 7 días. Es decir, nosotros hoy estamos observando el Shabbat en el día, o sea, en progresiones de 7, basado pues en tiempo inmemorial. Y esto es cierto de todos los judíos a través de todo el planeta. Todos los judíos celebramos
el Shabbat en el mismo séptimo día. No hay desfases. Cuando se encontraron a los judíos en Etiopía, ellos observaban el Shabbat. Y observaban y los judíos en Yemen observaban el Shabbat en Shabbat. Y los judíos en India observaban el Shabbat en Shabbat. Ayuda que la mayoría del mundo occidental pues está basado en un sistema de 7 días. Cuando la Revolución Francesa trató de cambiar el calendario, ¿ok?, y crear semanas de 10 días, esto causó gran revuelo y grandes problemas para los rabinos. Robespierre trató de reemplazar la semana de 7 días por semanas de 10 días. Afortunadamente, para los judíos, pues este calendario no prosperó. Entonces, porque hubiera sido bastante complicado para los judíos de Francia. Sí, pero el calendario lunar no tiene nada que ver con el Shabbat. El calendario lunar no tiene nada que ver con el Shabbat. La luna determina los meses en el judaísmo. Las semanas son determinadas por el número 7. Rosh Hodesh a veces cae lunes, cae martes, cae miércoles, cae jueves, cae viernes, cae sábado, cae domingo. Comienzo del mes puede ser donde quiera. Algunos mesiánicos conectando versículos dispersos de la Torá dicen que el Shabbat lunar, un montón de vainas, pero eso no está de acuerdo con la práctica tradicional de 3000 años del pueblo judío. O sea, ¿es una lectura posible? Sí, es una lectura posible, pero sabemos que no es una lectura. O sea, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que dice el libro? Creyéndole a la gente que lleva viviéndolo 3000 años. Ese es mi gran problema, Javerim, con todas estas iglesias neojudaicas y netzaritas y mesiánicas. Se inventan un montón de cosas, siendo que los métodos de exégesis y qué es una lectura judía y qué no es una lectura judía están determinados por la gente que lleva observando este texto por 3000 años. Esto es, como decimos en Colombia, querer enseñarle a su papá a hacer hijos. ¿Ok? Entonces, el calendario lunar define los meses, pero el calendario lunar no define el sábado. Y es más, recuerden, Javerim, aquellas personas que estuvieron estudiando conmigo el Elul pasado, el Elul del año pasado, que estudiamos Mishnah Rosh Hashanah, ¿quién define cuándo es Rosh Hodesh? Tradicionalmente, ¿quién define cuándo es Rosh Hodesh? El Sanedrín, no es la luna. La luna aparece. Pero si el Sanedrín no la santifica, entonces no es el nuevo mes. En esto no hay latitud. En los meses hay latitud. Es decir, Rosh Hodesh puede comenzar, a veces comenzaba cuando, a veces la luna se veía, a veces no se veía. O sea, hay una latitud, puede comenzar hoy, puede comenzar mañana. Por eso es que hay Rosh Hodesh que son 2 días. Por eso es que en la diáspora, Javerim, observamos 2 días de Yom Tov. Porque a veces los mensajeros del Sanedrín no llegaban. Entonces, bueno, la luna se vio, o eso fue el martes o el miércoles. Entonces, o el Sanedrín declaró el nuevo mes el martes o el miércoles. Entonces vamos a observar Pesaj 2 semanas después, el jueves y el viernes. ¿Cierto? O bueno, en ese caso sería con el Rosh Hodesh, o el martes o el miércoles, el martes y el miércoles. Pero Shabbat no hay latitud, cada 7 días es Shabbat. Cada 7 días es Shabbat. Sin importar qué fenómeno astral, ni si el sol, ni si la luna. Javerim, pregunta, y es una pregunta seria, una pregunta halájica. ¿Qué pasa si yo soy un judío en la estación polar en Antártica? El McMurdo Antarctic Station. Hay judíos. Yo incluso le hice un bar mitzvah adulto a un meteorólogo que acaba de volver de la Antártida.
O sea, en el polo sur, Javerim, hay Yehudim. Y adivinen, hacen Shabbat. ¿Cuál es el problema? Que en el polo sur, en el verano, el sol no se pone. Técnicamente, no hay días. No toman el horario de Jerusalén. No toman el horario de Jerusalén. La base tiene un calendario. La base tiene un horario. Y se define. ¿Cierto? Entonces, si la base está en horario de Nueva York, la base, se ha dicho de paso, está en el horario de Ushuaia, en Argentina, que es la ciudad más grande, más cercana, creo. Y también eso es +1, entonces está en sincronía con los Estados Unidos. Entonces, ellos observan Shabbat basado en el horario de Ushuaia, hacia el sol no se ponga. Ilan Ramon, Zichrono Libraja, el primer astronauta israelí, él era Giloní, él era secular, no era Shomer Shabbat. Pero para él era muy importante que, como el primer israelí, no el primer judío, varios judíos norteamericanos subieron al espacio antes que él, pero como el primer israelí en ir al espacio, él allá iba a comer comida kasher y iba a guardar Shabbat. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos el problema al revés. El transbordador espacial le da la vuelta al mundo cada 20 minutos. Está en una órbita geosincrónica con la Tierra y le da vuelta a la Tierra cada 20 minutos. Entonces, ¿cómo define Ilan Ramon Shabbat? Entonces, no es cada 140 minutos, no va a ser Shabbat, ¿no? Él va a hacer Shabbat con Houston. Entonces, cuando en Houston era hora de prender las velas, él prendió sus velitas eléctricas en el transbordador, hizo su Shabbat. ¿Ok? Incluso, dice la halajá, ¿qué pasa si yo soy Robinson Crusoe? ¿Qué pasa si soy Robinson Crusoe y me pierdo en el desierto, en una isla desierta, y no me acuerdo bien si naufragué el lunes, si naufragué el martes? Pude haber pasado 3 días inconsciente en la playa. ¿Cómo observo yo Shabbat? Nos dice el Talmud, yo cuento 7 días y el 7º día observo Shabbat. Y para mí ese día es Shabbat, hasta que yo me vuelva a poner en sincronía con el resto del mundo. Entonces, el fenómeno de Shabbat no tiene nada que ver con la luna, con el sol. Con el sol, en cierto modo, tiene que ver, pues, porque la caída del sol determina el comienzo del Shabbat, pero ya hemos visto que incluso en sitios donde no se pone el sol o donde no sale el sol, si yo soy el pobre judío que le toca cuidar la estación polar del Polo Norte en el invierno, entonces yo ¿cómo guardo Shabbat? Pues me sincronizo con Alaska o con Noruega o con Moscú o donde sea que me estén mandando la comida, y para mí eso es Shabbat. Cuando haya judíos viviendo en la luna, Javerim, cuando haya judíos viviendo en Marte, ahí ya va a ser un tema más interesante. Pero mientras nosotros estemos sincronizados con el horario del planeta Tierra, vamos a tener forma de observar el Shabbat fácilmente. ¿Preguntas?
No, ok, rápidamente entonces. Zahor, cosas positivas. El viernes, como ya hablamos en la clase de introducción al Shabbat, el Shabbat comienza con los preparativos. Yo el viernes debo preparar el Shabbat. Eso es importante para la gente que trabaja el viernes, especialmente que trabaja hasta tarde, hasta por la tarde, que va a llegar a la casa apurada Shabbat. Entonces es bueno, si yo no puedo hacer el viernes, hacer algo el jueves por la noche. El Talmud nos habla que los grandes rabinos, incluso grandes rabinos que tenían mucho dinero, que tenían siervos, que tenían ayuda, laboraban físicamente, preparaban la comida, cortaban la madera, preparaban las velas. Todo judío debe estar involucrado de una manera física y activa en la preparación del Shabbat. Esto es especialmente importante decirlo en América Latina, donde por el machismo la inmensa mayoría de las actividades domésticas recaen sobre la mujer. Es importante que también todas las personas en el hogar, niños, hombres, mujeres, tengan una porción de la preparación del Shabbat y no dejárselo todo a una sola persona. Preparar el Shabbat es una mitzvah. Es una mitzvah. Prepararse para el Shabbat es una mitzvah, pero también contribuir física y activamente, no simplemente yo pago todo, entonces, pues, no, arremangarse. Entonces, si yo no puedo porque estoy trabajando todo el viernes, entonces el sábado en la noche preparar las velas, poner la mesa, lavar la loza, preparar un platillo, ir de compras, hacer algo, donde toda persona de la familia esté involucrada en el desarrollo del Shabbat. ¿Ok? Ya, Javier, hablamos de los astronautas. La respuesta es no. No sé si te perdiste lo de Ilan Ramón. Ok. El Shabbat comienza antes de la puesta del sol. Entre 18 y 20 minutos antes de la puesta del sol. Y la puesta del sol no es cuando el sol se oculta, es cuando el sol comienza a ponerse. Hoy en día hay apps, el internet le dice a uno exactamente cuándo es el encendido de las velas. Este encendido es ideal hacerlo cuando dice, pero tiene unos 18 minutos de, entre comillas, gracia. Sí, o sea, no es que si... es que la página me dice que yo tengo que prender las velas a las 5:45 y si no prendí las velas a las 5:45, entonces ya a las 5:46 no las puedo prender. No, 5:45, 18 minutos de gracia. Ya después de eso, ya yo no recomendaría encender las velas. ¿Ok? El encendido de las velas es una mitzvah, es una jová, es una obligación rabínica. Es una obligación rabínica que fue dada con el fin de que en la casa judía hubiera luz. Recordemos que, Tomás Alva Edison, Javerim, a nosotros nos dañó el cerebro. Y esto ya ha sido documentado. Nosotros que tenemos hoy acceso a luz eléctrica somos más noctámbulos hoy de lo que el ser humano ha sido jamás. La mayoría de la gente, especialmente la gente pobre, se iba a dormir con las gallinas, es decir, encender velas era complicado, era difícil, era caro. Entonces la gente se iba a dormir cuando el sol se ponía. Esto por lo general significa que la gente se despertaba en la mitad de la noche, un par de horas, y luego volvían a dormir y luego se despertaban al alba. Este era el ciclo normal de la gente en el mundo antiguo. Ustedes leen los textos antiguos, hablan de los 2 sueños.
del primer sueño y el segundo sueño. Llega Thomas Alva Edison y ahorita nosotros estamos despiertos hasta las 10, 12, 11 de la noche, lo cual es muy, muy extraño para nuestros ancestros y para incluso nuestra biología. No que lo vayamos a dejar de hacer. Yo soy noctambulísimo, me encanta trasnochar, pero pues no es acorde a la historia del sueño. La tradición judía determina que nosotros debemos encender velas el viernes en la noche para que al menos un día, esto no estamos hablando de la gente rica que tenía plata para encender velas todas las noches, sino que al menos un día a la semana yo pueda trasnochar un poquito. Pueda comer con luz, pueda ver a mi familia. Este es el día donde yo no me voy a tener que levantar mañana al alba a trabajar, sino es el día para disfrutar con mi esposa, con mis hijos. Entonces, qué bueno tener luz, para poder comer con luz, para no estrellarme. Las casas en la antigüedad, Javerim, eran súper chiquitas. Si yo no tengo luz, ¿qué va a pasar? Yo voy a pisar al vecino. Y ustedes, para aquellos que tienen niños, ustedes saben lo que pasa cuando no hay luz. Cuando se va la luz, entonces este empuja al otro, este pisa al otro y no hay Shalom Bait. Entonces, el propósito del encendido de las velas fue que haya Shalom Bait. La tradición de encender las velas cuando sale la primera estrella no es judía. Ya es muy tarde. Cuando ya comienzan a salir las estrellas, ya es demasiado tarde para encender las velas. Ya el Shabbat ha comenzado. El Talmud dice que uno enciende las velas cuando el sol está sobre la copa de los árboles. Es decir, si yo estoy en sitios donde hay montañas es diferente, pero tengo más o menos unos 5 grados de elevación sobre el horizonte. Esto es bastante antes de que salgan las estrellas. O sea, las estrellas salen más o menos 1 hora después del encendido de las velas. El Shabbat son 25 horas en realidad. Desde que yo enciendo las velas hasta que yo puedo decir Abdalá, que es cuando salen las primeras 3 estrellas, por lo general es 1 hora. Entonces el Shabbat dura 25 horas. ¿Ok? Entonces, el propósito del encendido de las velas era tener Shalom Bait, tener luz en la casa al menos un día a la semana. Idealmente se deben encender lámparas de aceite, esto es lo que dice la Mishnah. Hacer lámparas de aceite es muy fácil, Javerim, si no les recomiendo el video de mi Talmid de Jorge Fernández, tiene un video de cómo hacer lamparitas de aceite de oliva para Hanukkah. Esto es porque el único aceite que había en la antigüedad que ardía bien y que ardía claramente era el aceite de oliva. Hoy en día definitivamente hay un precedente de encender velas de parafina. La parafina arde muy bien, arde de una manera muy limpia, es una luz constante, es una luz clara, y al menos en el mundo ashkenazí ya hay un precedente, unos 4 o 3 siglos, de encender velas de parafina. Pero pues si uno puede cumplir el ideal mishnaico de encender velas de aceite, pues es loable. Pero si lo único que yo tengo son espermas de parafina, también está bien. No significa que la persona no esté cumpliendo bien. Con velas de... ahora, interesante la pregunta que trae doña Carmen, porque el propósito de encender velas no es encender velas. O sea, hoy en día Thomas Alva Edison, o sea, nosotros tenemos tanta luz en la casa con prender un bombillo, con prender un foco. Entonces, para nosotros encender velas se volvió algo místico, ¿cierto? Entonces yo prendo las velas. El propósito es tener luz.
Si yo no tengo fuego, si yo no tengo velas, si yo no tengo forma de encender fuego, no, el fuego tiene una cuestión bonita que es, o sea, es tradición. Pero al menos para la función rabínica, yo no le veo ningún inconveniente a decir la verajá y prender la luz. Ahora, no estoy diciendo que esto sea ideal. En el mundo antiguo, las luces, las velas de Shabbat eran la única fuente de iluminación. Era la única fuente de iluminación. La gente prendía velas y con esas velas comían, con esas velas conversaban, con esas velas se veían la cara el uno al otro. Hoy en día, las velas de Shabbat son simbólicas. Son simbólicas. Entonces, y la mayoría de la función del Shalom Bayit, de poder comer, de poder, pues la cumplen nuestros focos. Entonces, sí, yo cada vez me soy más, le veo menos problema. Venden unas velitas, las tenemos, siempre guardamos en el carro, porque en los hospitales no dejan prender fuego. Por supuesto, pues es peligroso, hay mucho algodón, hay cortinas, eso puede. Entonces, cuando vamos a visitar a alguien que está en el hospital y van a tener que pasar Shabbat en el hospital, les dejamos, estos son dos, tiene unas de esas pilitas redondas de reloj, y la gente las prende y dicen la verajá. Son velitas eléctricas, yo no le veo problema. Las lámparas de aceite se pueden hacer, son facilísimas de hacer, doña Miriam. Eso usted coge una copita de aguardiente, agua, aceite, unas mechas, corchito. El video del paisa es muy bueno. Yudel, ¿me consigues el vínculo del video del paisa? ¿Las velas deben durar prendidas todo el Shabbat? No. Para nada. Hay gente que, o sea, deben durar 2-3 horas. No voy a prender pues una vela para que dure 5 minutos. Lo suficiente como para poder comer con ellas. O sea, la jobá es tener luz durante la cena del Shabbat. ¿Ok? Ok. Entonces se preparan las velas. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, leadlik ner shel Shabbat. O sea, esto pues, si no se lo saben, mi video, el primer video en el canal de Kol Tuv Sefarad hace 8 años, es un video en español y en inglés enseñando cómo encender las velas de Shabbat. El video que tiene más no me gustas en toda mi biblioteca. Es porque estas no son mitzvot del Eterno, estas son mitzvot de hombres. Claro que son mitzvot de hombres. La inmensa mayoría de la tradición judía son mitzvot de hombres. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión humana. Esta fantasía protestante de que todo está en la Torá y de que yo me puedo llevar un Tanaj, una Biblia Reina Valera a Plutón y puedo vivir una vida perfectamente justa y recta ante los ojos de la Chen, es ridícula. El judaísmo tiene historia. Muchas mitzvot las hemos inventado y a veces hemos retirado mitzvot que nos hemos inventado. ¿Por qué? Porque el judaísmo es un proyecto cultural, religioso, social en evolución. El encendido de las velas es un invento completamente rabínico. Tanto así, Javerim, que en el Talmud, por ejemplo, esta verajá de Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu leadlik ner shel Shabbat no existía. En la época talmúdica, la gente encendía velas de Shabbat y no decía verajá. En algún punto de la Edad Media, a alguien se le ocurrió, ay, mira, chévere, es parecido a la verajá de la vela de Hanukkah.
¿Ok? Y se inventaron la verajá, Asher kideshanu mitzvotav etzivanu leadlik ner shel Shabbat. Encuéntreme usted un judío, hoy, una familia judía, en todo el mundo, que prenda velas de Shabbat que no diga una verajá. Seguramente habrá 2 o 3 fauristas hiperrambamistas. Pero el mismo Rambam dice, y hay aquellos quienes dicen esta verajá, o sea, el mismo Rambam le da uno permiso. ¿Ok? En el caso de una vela que se apaga, todo depende de la kavaná. Tradicionalmente las velas las encienden las mujeres y tradicionalmente las mujeres no se esperaba, a pesar de que esto va en contradicción a la Mishnah, que fueran a la sinagoga o rezaran. Entonces, en la mayoría del mundo, las mujeres comenzaban el Shabbat con el encendido de las velas. Si esto es cierto y las velas se apagan, si en tu casa, Caterine, comienza el Shabbat con el encendido de las velas y estas velas se apagan, entra un chiflón por la ventana y apaga las velas, ella no puede volver a encender las velas. ¿Por qué? Porque ya el Shabbat comenzó para ella. Ahora, si para mí el Shabbat comienza cuando yo rezo Kabbalat Shabbat, y esto puede ser un par de minutos después del encendido de las velas, si se apagan las velas y yo todavía estoy a tiempo, el Shabbat no ha entrado, yo puedo volver a encender las velas sin ningún problema. Todo depende de cuando yo me acostumbre a recibir el Shabbat. Entonces, en el mundo tradicional son muy estrictos de que las mujeres reciben el Shabbat cuando encienden las velas. Ya una vez una mujer enciende velas, para esta mujer ya comenzó el Shabbat. Para el hombre, el Shabbat comienza cuando ya el sol se pone, ya pues astronómicamente comenzó el Shabbat, o cuando esta persona recita el Salmo 92, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Esto ya se considera como si la persona hubiera recibido Shabbat sobre sí misma. En una comunidad igualitaria, no necesariamente vamos a tener una definición de género, ¿sí?, de cuándo comienza el Shabbat. A ver, dime, en mi casa, y esto yo me lo han oído nombrar, yo soy el que se queda en la casa, yo enciendo velas, yo soy el que enciende las velas, mi señora está trabajando en la sinagoga, yo soy el que enciende las velas. Yo no recibo Shabbat cuando enciendo las velas. Yo recibo el Shabbat cuando yo, después de encender las velas, rezo Kabbalah Shabbat y rezo Arbit. Ahí es cuando yo recibo el Shabbat. Si las velas son eléctricas, ¿se apagan después del Abdalá? No necesariamente. Puedes, pues, para no gastar la pila, pero no es necesario. ¿Ok? Entonces, enciendo las velas de Shabbat antes de que se ponga el sol. Tiene un switch. Si no he rezado Minjá, entonces inmediatamente rezo Minjá, porque yo no puedo rezar Minjá después de que se ponga el sol. Tiempo de Minjá es antes de que se ponga el sol, entonces yo puedo encender las velas. Si no he rezado Minjá, rezo Minjá. Después hago Kabbalat Shabbat y Arbit. Ya esto es algo que hemos hablado en las clases de Hilchot Shabbat. Yo no puedo comer ni tomar nada desde el comienzo del Shabbat hasta que diga Kiddush. ¿Ok? Ya hemos hablado sobre la oración, pues no voy a entrar en detalle sobre Minjá, que es Minjá, Kabbalat Shabbat o Arbit. Y esto es irrelevante si tengo una sinagoga o no tengo una sinagoga. Si yo estoy de viaje en trabajo y estoy en Katmandú y soy el único judío, en Katmandú hay una casa Chabad como con 400 israelíes todos los Shabbatot. Si yo estoy en las islas Faroe, ¿cierto?, donde hay 3 ovejas,
Igual yo tengo que encender las velas, igual yo tengo que rezar minjá, igual yo tengo que hacer Arvit. Kabbalat Shabbat, ya habíamos hablado que Kabbalat Shabbat es un invento de los cabalistas de Tzfat. Es muy bonito, pero no necesariamente obligatorio. Si tienen mucha hambre, con decir el Salmo 92 y 93 están bien. Bueno, bonito cantar el Lejadodí, el Salmo 29, pues cada uno de acuerdo a su tradición, pero ninguna parte de Kabbalat Shabbat es obligatoria. Arvit sí lo es. Yo digo Arvit, y ya después de haber dicho Arvit, ya esté yo en sinagoga o no en sinagoga, paso a hacer el Kiddush. Hay diferentes tradiciones, hay gente que canta el Shalom Aleichem. Shalom Aleichem es una costumbre que trajeron los Mekubalim. Las comunidades españolas portuguesas no hacen Shalom Aleichem, dicen, eso es invocar ángeles. A mí no me importa, me parece bonito el Shalom Aleichem. Hay gente que le canta Eshet Hail a la mujer, fantástico. Hay feministas que encontraron, creo que es el Salmo 106, si mal no estoy, que se lo cantan al hombre. También me parece fantástico. Es bueno que los hombres a veces recibamos un poquito de ego boost. Y luego pasamos a hacer el Kiddush. ¿Dónde se hace el Kiddush? El Kiddush se debe hacer en el sitio donde yo vaya a comer. El Kiddush se debe hacer en el sitio, o al menos en la casa donde yo vaya a comer. Mekachim bemakom seuda. O donde alguien vaya a comer. No necesariamente yo. O sea, si ahí alguien va a sentarse a comer panas, jalot, toda esta vaina, entonces yo puedo hacer el Kiddush ahí, aunque pues lo ideal es hacer Kiddush donde yo vaya a comer. El Kiddush del viernes por la noche necesariamente debe hacerse con vino o con jugo de uva. El Kiddush del sábado en la mañana, el Kiddush de Abdalá, se puede hacer en caso de emergencia con cerveza, con aguardiente, con tequila, con vodka, con lo que se les dé la gana. El Kiddush del viernes en la noche debe necesariamente hacerse con vino, mekachin alayam, o con jugo de uva. ¿Qué pasa si no hay jugo de uva? Entonces yo hago Kiddush con el pan. Y aquí es una cuestión de definición, Javerim. ¿Qué es Kiddush? Kiddush, tradicionalmente, lo que nosotros decimos con Kiddush son tres cosas. Vaihulu, que son 3 versículos del libro del Génesis, donde se habla de la creación del Shabbat. Vaihulu hashamayim ve'aretz ve'kol tzvam, vaihalu l'ima yom hashavi, bla, 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 bla. Vaihulu. Esta es una tradición antiquísima, el Rambam la menciona. Bonito el Vaihulu. Luego se hace la verajá por la cuestión que uno va a comer. Entonces, si es vino o jugo de uva, entonces se dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Boré peri hagefen. Todavía no lo tomamos. Luego viene Kiddush Hayom, el párrafo largo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodsho b'ahav ratzon hilanu zech lemaaseh bereshit zikaron lemaaseh bereshit bla 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 Baruch atah Hashem mekadesh hashabbat. Esto es lo que nosotros llamamos hoy Kiddush. Técnicamente Kiddush es solo este último párrafo. Este párrafo es el que activa, o sea, el que activamente bendice el Shabbat. ¿Qué pasa si yo no tengo vino? Hago Vaihulu, me lavo las manos con verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Luego bendigo sobre el pan, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y luego hago Kiddush Hayom, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav.
no es, o sea, es perfectamente lícito si yo no tengo vino, si no tengo jugo de uva. Hacer kiddush sobre el pan. ¿Okay? ¿Cuál es el ideal? Dado que el Shabbat es un día de deleite, tener 2 hogazas completas, lechem mishne, representación de la doble porción de maná y también como una forma de mostrar mi gozo, mi deleite en Shabbat. ¿Tienen que ser jalot? No. ¿Tienen que ser trenzadas? No. El pan trenzado, Javerim, como ya les he dicho centenares de veces, se lo quitamos a los paganos del este de Europa. Esos son las trenzas de la diosa Freya. Llegaron los judíos a Polonia y dijeron, ay, ese pan tan lindo, trenzado, chévere. Y lo hicieron y se volvió tradicional nuestro. ¿Eso quiere decir que no pueden usar pan trenzado? Sí, pueden usar pan trenzado. No se preocupen. Yo sé que ustedes no están adorando a la diosa Freya. ¿Pueden hacer pan de otra forma? Sí, pueden hacer pan de otra forma. Yo cuando tengo muy poco tiempo para preparar el Shabbat, no es lo ideal, pero lo hago con 2 pancitos, 2 panecillos o 2 pitot. Mientras estén completas, eso es lechem mishne. ¿Ok? Entonces, el kiddush, el viernes en la noche, necesariamente sobre vino o sobre jugo de uva. Como está en el Sidur, Baihulú, por Yagefen, párrafo largo, Mekadesh Shabbat. Luego nos lavamos las manos con Berajá, Hamotzi. Y durante la cena del Shabbat, pues es tradicional compartir palabras de Torah, canciones, semirot, nigunim, bla, bla, bla. Que sea una cena especial. Y luego, por supuesto, Birkat Hamazon, al final. ¿Ok? Preguntas. No, las conversaciones no tienen que ser relacionadas con el judaísmo, pero yo no haría conversaciones de negocios o conversaciones estresantes. Yo no tengo pues que estar hablando de los Tosafot y de Rashi y de la Parashá, pero tampoco voy a hablar de Peña Nieto o de Timochenko o de Uribe, ¿cierto? O del paro de los profesores. Entonces, hablar de cosas, de cómo te fue la semana, qué cosas viste, qué aprendiste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, conversaciones agradables, conversaciones constructivas, conversaciones elevadas. ¿Ok? Pueden hasta hablar de filosofía, si eso no los aburre.